La Gran Sequía es un cuento de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Comenzamos. Las autoridades de San Lorenzo estaban reunidas tratando de poner remedio a la apremiante situación porque la temporada de lluvias nomás no llegaba y el agua del embalse de la presa había descendido tanto que ya habían quedado a la vista las ruinas del pueblo viejo que había estado sumergido durante 40 años. El gobernador informó a los miembros del cabildo que afortunadamente todavía tenían el agua de la represa y que en caso de que después se presentara un grave problema de sequía, podían abrir las compuertas y volver a llenar el embalse de la presa, así de fácil. Uno de los cabildos, el más anciano, le hizo ver que después era ahorita mismo, porque el problema ya lo tenían. Añadió que por si no lo sabía, la sequía de la que hablaba como si fuera cosa del futuro lejano, ya estaba en todo su apogeo, acabando con los cultivos y matando al ganado desde hacía tiempo. Y si los pocos sembradíos que aún quedaban en pie no recibían agua de manera inmediata, se perdería toda la cosecha del año, lujo que no se podían permitir en estos tiempos de pandemia, que de por sí ya los habían empobrecido a todos, mucho más de lo que ya estaban antes de los tiempos del coronavirus. Los demás miembros del cabildo asintieron, y todos dieron su opinión, interrumpiéndose los unos a los otros y llegando incluso a los insultos por querer imponer su particular punto de vista. Era probable que luego de horas de discutir, quizás pondrían a votación la cuestión de si se abría o no las compuertas de la represa. Por otro lado, Jacinto Vega, oriundo del lugar y campesino desde que era niño, justamente caminaba a orillas del reseco embalse. Desde siempre había sabido que para tener reserva de agua, antes incluso de haber nacido él, la gente del lugar había inundado el pueblo viejo y después se construyó el otro pueblo, el nuevo, donde ahora él vivía. Pero nunca se imaginó que podría haber los vestigios de aquellos tiempos pasados. Detuvo sus pesarosas meditaciones para contemplar con particular curiosidad la construcción más grande y de hecho la más antigua. Al centro de las ruinas que quedaban del desaparecido poblado se erguía la iglesia, con su enorme cúpula y su campanario. Desde lejos se le podía ver, ahí plantada sobre el lodo seco. Aunque Jacinto lo ignoraba, el hecho era que aquella iglesia databa del año 1545, y en otras circunstancias muy probablemente se le hubiera nombrado Patrimonio de la Humanidad. Pero en aquel entonces, 40 años antes, cuando inundaron el pueblo viejo, y quizás en la actualidad también, a ninguno de los habitantes del pueblo le importaba la antigüedad de aquella iglesia, y en consecuencia, las autoridades que gobernaban 4 décadas atrás habían llegado a la conclusión de que de la historia y del pasado no se vive, y que era mejor tener agua para sembrar y por lo tanto para matar el hambre de la gente. Y es que antes y después de que existiera la presa, la opción aquella de querer conservar una iglesia antigua, a la que para acabarla de amolar ya casi nadie iba, resultaba casi una ridiculez. Y totalmente ignorante de las deliberaciones de las autoridades de su pueblo, así como de cosas tan elementales como la prudencia, Jacinto se arriesgó a acercarse a la recientemente emergida iglesia. Un poco dudoso, con pasos cautelosos porque no quería hundirse, ni en el lodo ni en la cárcel. Y también como consecuencia involuntaria del hecho de que la suela hecha de llanta de sus guaraches se quedaba pegada al viscoso suelo, avanzó un poco más. No quería que sus rústicas sandalias se le rompieran y quedaran estropeadas sin remedio, o lo que era peor, pensaba con cada paso que sería fatal perder 1 o 2 de los guaraches,
porque pues era el único par que tenía, y aunque en su vida diaria no le afectaba andar descalzo, porque sus pies ya callosos eran a prueba de todo, lo cierto era que en determinadas situaciones por fuerza necesitaba ir calzado, como por ejemplo cuando visitaba alguna trenzudita, porque en esos casos era mejor estar presentable y causar buena impresión. Y aparte, abundaba Jacinto en sus pensamientos, con tantas penalidades que últimamente le habían caído encima y que lo habían empobrecido más de lo que ya era antes, pues simplemente no se podía dar el lujo de comprarse otro par de guaraches. Así es que tuvo más cuidado en su incursión, pero esto resultó en que cada uno de sus pasos requería de más esfuerzo, y pensó que pues ya ni modo, ya estaba ahí, y era más fácil seguirle que retacharse sin haber podido ver nada de toda aquella antigüedad tan misteriosa. Fue avanzando poco a poco, como atraído por un imán. Su cautela por no hundirse surgía del hecho de que ya les habían advertido a todos los del pueblo que ni se les ocurriera meterse a ese lodo, porque podía ser como arenas movedizas y tragárselos para siempre, y que la capa de lodo y fango podía tener 10 o más metros de profundidad, por lo que si algún menso se hundía, difícil sería saber después el lugar exacto, y aunque se supiera, más difícil sería sacarlo del lodo y rescatarlo. Así que mejor ni se acercaran, les habían advertido de nuevo, porque nada tenían que hacer por ahí. Y mientras Jacinto seguía yendo hacia la iglesia emergida, allá, en el Palacio de Gobierno, uno de los miembros del cabildo estaba platicando la historia de esas ruinas. Decía que, años atrás, y con la ayuda del gobierno federal, se había construido la represa con el fin de captar el agua de uno de los principales ríos del país y que, como todos sabían, pasaba muy cerca del pueblo. Ya construida, la represa había estado almacenando la cantidad de agua suficiente como para mantener el embalse lleno a tope, y de esa forma podían suministrar por medio de bombas y tuberías agua a toda la población, que desde aquel entonces ya se había asentado en tierras más elevadas para formar el pueblo nuevo, y ya no habían sufrido por la falta del vital líquido que era utilizado a lo largo de todo el año de manera eficaz, ya fuera para el ganado, el consumo humano o principalmente para el cultivo, rubro de donde provenían los mayores ingresos del pueblo. Pero Jacinto Vega era ajeno a todas esas cuestiones del presente y del pasado, y mientras él caminaba por el barro, que ya se había resecado y cuarteado en gran parte del terreno, allá en el Palacio de Gobierno ya se había dado paso a la votación sobre abrir o no las compuertas de la represa, cosa que, si se la hubieran preguntado a Jacinto, habría contestado sin pensarlo que desde que empezó a bajar el nivel de la presa, eso era algo que deberían de haber hecho sin necesidad de esperarse tanto, ni mucho menos sin necesidad de ponerlo, hazme favor, a votación. Y hablando de votación, cuando ésta terminó y se hizo el correspondiente conteo de los votos, aceptando la voluntad de la mayoría, el gobernador, con un golpe en el escritorio, ordenó que se abrieran de inmediato las compuertas de la presa. En cuestión de 1 hora estarían abiertas, le informaron los responsables de la represa, pues antes había que vocear a los del pueblo, prevenirlos, para que nadie fuera a estar por ahí vagabundeando de metiche y quedar ahogado por la embestida de agua que llenaría de nuevo el embalse hasta el tope. El gobernador se rió por tal ocurrencia. ¡Oh, oh, 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 oh! A su manera de ver las cosas, nadie en su sano juicio iría a meterse ahí, al embalse, pues bien se les había advertido que no lo hicieran. Además, ¿a qué carajos iría alguien a ese lugar? Se necesitaría estar tarado o loco de remate para hacer algo así. Así que, de ser posible, ordenó, abrieran esas compuertas cuanto antes, o sea, ya. Y no es que Jacinto Vega estuviera loco o tarado,
Simplemente disponía del tiempo y de las ganas para desobedecer las órdenes de la autoridad, y ni de chiripa le cruzó por la cabeza la idea de que el embalse podría volver a ser llenado precisamente cuando él estaba husmeando donde no debía. Y por ahora su mayor preocupación era no hundirse en el fango, porque más abajo del barro reseco se sentía bien claramente que estaban las arenas movedizas a las que todos los del pueblo les tenían tantísimo miedo, aunque dijeran que no. Y la prueba era que nadie se había atrevido a meterse en los terrenos del antiguo y fantasmal pueblo en ruinas, no más él. Después de todo, concluía Jacinto para justificar su intrepidez, aquella aventura le serviría de distracción, porque antes de llegar al embalse había estado caminando sin rumbo fijo, dándole vueltas a sus pensamientos fatalistas que lo situaban en la peor de las tristezas y que lo hacían sentirse el más miserable. Porque había perdido el año pasado sus cultivos por culpa del gusano barrenador, y este año había perdido a 4 de los integrantes de su familia por culpa de la maldita pandemia. Eso, sin mencionar que ahora sus cultivos estaban a punto de perderse de nuevo porque no había nadita de agua, o sea, que iba de mal en peor. Tan enfrascado iba Jacinto que cuando salió de sus cavilaciones se dio cuenta de que ya había llegado hasta la iglesia. Sus paredes olían a humedad, tenían moho y aparentemente estaban tan porosas y erosionadas por tantas décadas bajo el agua que todo aquello podría desplomarse de un momento a otro. Se recargó con todas sus fuerzas contra una pared, la empujó, anclándose en sus talones. Luego, como era su costumbre, de manera intrépida, le lanzó una patada voladora. ¡Mia! Pero la pared resistió. No se cayó, lo que quería decir que podía entrar a investigar sin miedo. Se acomodó bien el guarache, que casi lo pierde por haber lanzado la patada voladora, y siguió adentrándose en las ruinas. De cualquier manera, como él ingenuamente se catalogaba a sí mismo como un hombre sensato, caminaba por en medio, ni muy cerca de una pared, ni muy cerca de la otra. Así tendría tiempo de reaccionar si a algún muro traicionero se le ocurría caerse estando él adentro de la iglesia. Continuó su andar y pasó por debajo del hueco enorme de lo que había sido la cúpula. Es así, ya se había desplomado, quizá cuando el agua bajó de nivel. De pronto, su andar se detuvo porque ya no había dónde ir. Había topado con pared. Bueno, mejor dicho, con una puerta de madera, gruesa y pesada, pero a todas vistas podrida por la humedad de tantos años. Con ganas de desquitarse con algo o alguien de toda su mala suerte, puso en práctica otra patada voladora. ¡Ah! Esta sí, lanzada con más enjundia que la primera de hacía rato. Se impulsó tanto que hasta se sintió volar de verdad. Lanzó un grito cuando iba en el aire y su pie con guarache se estrelló con tantísima fuerza y tino que, para orgullo del indígena, resultó ser una muy buena estrategia, ya que la puerta cayó hecha a pedazos y le dejó el paso libre hacia una habitación apestosa, pero que en una de las paredes del fondo mostraba algo que brillaba y requete mucho. Imposible no verlo, no fijarse en ese deslumbrar que parecía llamarlo para que se acercara. Así que no se hizo del rogar, y allá fue. Y su recompensa rebasó cualquier loca ambición que hubiera tenido Jacinto, porque ahí, en ese hueco en la pared, había cajas de madera con joyas y piedras preciosas, y hartísimas monedas de oro. Acostumbrado a su mala suerte, Jacinto observó las monedas más de cerca. Ay, no fuera a ser que una mala broma le hubieran hecho sus compadres y fueran de esas de chocolate envuelto en papel de orito. Pero no, estas sí que pesaban harto al tenerlas sobre la palma de la mano, así que mordió una y decidió que era muy probable que de verdad fuera de oro. ¿Y las joyas? Parecían de esas que vendían en el tianguis de los domingos de a 3 por 100 pesos,
las que las chamacas desubicadas y que siempre andaban tirando el poco dinero de los padres hacían cola para comprarlas. Pero reflexionó y se dijo a sí mismo que quién carajos haría una pared falsa para dejar bien escondidas, emparedadas, todas aquellas joyas si no fuera porque valían un dineral. De pronto la ambición lo dominó. Se le fue la paz al suelo. Intranquilo miró a su alrededor. Aquello era su descubrimiento y no quería compartirlo con nadie. Con precaución y mucha prisa, empezó a guardarse monedas y algunas joyas en el bolsillo derecho de su pantalón, ignorando el bolsillo izquierdo, porque sabía requete bien que tenía un hoyo, y de nada le servía guardar ahí cualquier cosa, pues se le caería en cuanto entrara. Si hubiera llevado su sombrero, le hubiera servido de canasta para cargar ahí mucho de todo ese tesoro. Pero ese día, habiendo amanecido especialmente ventoso, había decidido dejar el sombrero de palma en su jacal, no fuera a ser que el aire maldito hasta el sombrero le quitara. Pero pues ahora era rico. Lo malo era que tendría que regresar a recoger todo aquello que por el momento no se podía llevar. Esperaba que nadie más se aventurara a adentrarse tanto como él lo había hecho, y pensando de manera inteligente, antes de irse, colocó muchas, hartas piedras encima de su tesoro, para que así, si alguien llegaba por ahí, no pudiera darse cuenta de lo que el agua del embalse había ocultado durante más de 40 años. No bien acababa de hacerlo, cuando sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. Se asustó, y mucho. Salió corriendo de las ruinas de la iglesia. Fue el sonido, aquel rugir ensordecedor, lo que lo hizo voltear hacia el lugar de donde provenía el estruendo, y lleno de pánico, se percató de que alguien había abierto, por fin, las compuertas de la presa. Todos habían rezado para que las autoridades hicieran precisamente aquello. Entendía por tanto que el milagro se hubiera dado después de tanto rezo. Pero, ¿por qué ahora, precisamente cuando él había encontrado su tesoro? Tuvo que recordarse a sí mismo que el mayor tesoro que poseía era la vida, por lo que corrió tanto que ya no le importó perder los guaraches. Mientras corría, iba gritando de pánico, y agradeció al cielo tener la fuerza y la velocidad como para ganarle al agua, que ya le pisaba los talones. Trepó la ladera, y unos metros más arriba, se dio el lujo de perder un segundo para voltear a sus espaldas y ver por cuánto tiempo o distancia se había salvado. No por mucho, constató, apenitas, porque el agua subía tan rápido de nivel que pronto el embalse estaría lleno y la iglesia, válgame Dios, hundida bajo el agua de nuevo y quién sabe durante cuántos años. Una vez a salvo, se dejó caer sobre la reseca hierba y se recuperó de la carrera. Palpó preocupado el bolsillo de su pantalón y lanzó un gemido de alivio cuando sintió el bulto que hacían las monedas de oro y las joyas que había logrado llevarse. Ah, caray, sabía a dónde ir y a quién vendérselos. Eso no sería problema. Y calculó que aquel pequeño tesoro le alcanzaría para resarcir todas sus pérdidas y quizás hasta se animara a correr otra aventura, como por ejemplo, irse a conocer la capital, porque nunca había salido de su pueblo. Además, se compraría otros guaraches y tenía planes, muchos planes, y todos ellos eran muy buenos. Sonriendo se incorporó, miró el agua que subía de nivel tapando la totalidad de las ruinas. Lamentó por un momento fugaz que tanto oro se hubiera quedado de nuevo bajo el agua, pero se dio por bien servido, y chiflando muy alegremente, agradecido con la vida como nunca lo había estado, se alejó rumbo a su jacal, pensando qué semilla sería buena sembrar la próxima temporada, si maíz, frijol o alfalfa. Esperamos que les haya gustado este cuento. Si es así, compártelo.
Si todavía no lo haces, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te encantarán todas las historias que tenemos para ti. Hasta la vista, que estés muy bien.